Y hay diversas formas de tratar. Ustedes conocen las que son de aplicación tópica, que inclusive lo puede realizar el mismo paciente. El componente principal es la famosa preparación que es el podofilino. El mecanismo de acción todavía no se aclara a cierta afinidad, se relaciona a que produce una necrolicuación. El componente es básicamente la afectación 3 veces por semana en lesiones, básicamente que no sean más de 3 lesiones. En términos de eficacia, miren, podemos llegar en un éxito hasta en el 80%. Lo que usamos en nuestro medio generalmente es podofilino en lesiones que no sean más de 3 lesiones. ¿Cuál es el inconveniente? Las recurrencias. Los pacientes que son sometidos a podofilino generalmente al cabo de algunos meses vuelven porque las lesiones son muy recurrentes. Y lo otro en relación a podofilino, si han tenido la suerte de alguna forma de ver tratamiento con podofilino, es que produce daño periférico, produce daño a nivel de piel que no esté con componente de verrugas. Es importante eso porque a veces la autoadministración de los pacientes en zonas perianales, en zonas glande, cuerpo de pene, ha producido lesiones serias en componente que no tenía daño alguno. Por esto surgen las técnicas que son más invasivas y de acá lo muy importante, las relacionadas a cirugía, quirioterapia, láser, electrocirugía y cirugía. Si nos preguntan cuál es la técnica que ha demostrado más eficacia en la eliminación de verrugas tipo condilomas acuminados, va a ser las dadas por cirugía, no solamente en eficacia, sino en disminuir el número de recurrencias. ¿Cómo es el manejo de un paciente con condilomas acuminados? Por ejemplo, lo que vemos, hemos visto que hasta el 40% de ellos los vemos en comorbilidad con VIH. Si las lesiones son menos de 3 lesiones, podemos optar por podofilino, pero siempre explicarle al paciente la gran posibilidad de recurrencias. Lesiones más de 3 lesiones o en superficies que sean de difícil acceso, por ejemplo, en zonas perianales o en zonas como el glande o en damas, en zonas en pared de vagina, el componente es básicamente quirúrgico, porque mejoras la eficacia y disminuyes las recurrencias. Aún así, ninguno de ellos va a ser 100% eficaz y ninguno de ellos va a ser 100% en eliminación de las verrugas. Y es por eso de que es un problema que muchas veces tiene la recurrencia. Obviamente, estos pacientes, por ejemplo, para el caso del VIH, van a mejorar todo este contexto cuando tú también inicies terapia antirretroviral. Por eso, en base a lo que es el tema de lo difícil que puede resultar el manejo de las verrugas, surge el tema de inmunoprevención. La vacuna que ya existe en nuestro medio surge en relación a este contexto. En nuestro país, el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Se estima, que cada año se presentan alrededor de 5.000 nuevos casos. Entonces vimos nosotros los serotipos involucrados principalmente en relación a neoplasias y nos habíamos quedado con 2 tipos, 16 y 18. Habíamos visto 6 y 11 condilomas acuminados, 16 y 18 eran oncogénicos, pero no son los únicos. Este trabajo lo que hace es nos dice los fenotipos más frecuentes en nuestro país. En el país, el tipo 16 es el más frecuente, 56.1%. De ahí le sigue el tipo 18, el 31 y el 52. O sea, sigue siendo 16 y 18. Si te preguntan cuáles son los serotipos más frecuentemente en nuestro país relacionadas a PVH oncogénico, 16 y 18. Si te preguntan de ellos cuál es el más frecuente en nuestro país, es el 16, 56.1%. La vacuna, existen 2 presentaciones comerciales que en base a que tengan acción contra estos serotipos. La vacuna tetravalente tiene acción contra el 6, el 11, 16 y 18. O sea, tiene acción contra evitar la aparición de condilomas acuminados y los virus tipos oncogénicos. Esa es la tetravalente. Y la bivalente, básicamente para los tipos
oncogénicos, 16 y 18, y recuerda, el más frecuente, prevalente en nuestro país, el asociado a PVIH genotipo tipo 16. Vacuna contra PVIH, habíamos comentado, dirigido contra ciertas variedades de ITS-PVIH en evitar la aparición de SEA de cuello uterino y verrugas genitales. Para verrugas genitales nuevamente 6 y 18 y SEA de cervix 16 y 18. Nombres comerciales, Gardasil y Cervarix. La tetravalente, Gardasil, es el nombre comercial. Vacunas preventivas basadas en partículas de la cápsula del virus. Esta vacuna no contiene ADN viral del núcleo, por lo tanto, su capacidad de infección queda totalmente anulada. ¿Para qué sirve todo esto? Para que te digan que esta vacuna la puedes administrar en pacientes con inmunocompromiso, porque no son virus vivos que estén atenuados, ¿no? Son vacunas que contienen partículas de la cápsula del virus. Su capacidad de infección queda totalmente anulada. Esquema, 3 dosis en un año, vía de administración intramuscular. Entonces, vacuna que se está usando en nuestro país para la tetravalente, serotipos 6, 11, 16 y 18. Forma de administración intramuscular, 3 dosis en un año. Lo que todavía sigue un poco controversial y es el tema de los refuerzos, es el tema si se debe aplicar o no. La recomendación es a partir de los 11 años, algunos a partir de los 10 años, si es también indicado el aplicarlo en mujeres que ya han iniciado vida sexual. Lo que se tiene con claridad es que la vacuna es protectora contra condilomas y contra las formas oncogénicas, que tiene que ser administrada 3 dosis en un año en forma intramuscular, que no solamente se puede aplicar en mujeres, sino también hemos visto en varones por el contexto de la posibilidad de SEA a nivel perianal o también verrugas genitales en población masculina. Esto se vio en términos de la eficacia de prevenir no solamente verrugas genitales, sino las formas de neoplasias intraepiteliales, o sea, de cervix, y esto es la curva que hizo, comparó la vacuna con placebo en relación a curvas tiempo, a cuánto tiempo hasta establecer un NIC2 o superior asociado a PVH. Obviamente es eficaz. 16. Sobre las vacunas contra virus papiloma humano, indique la que no corresponde. Entonces, la inmunoprevención, tenemos vacunas para lo que es evitar condilomas acuminados, serotipos 6 y 11, o virus oncogénico, que es 16 y 18. Lo puedes administrar, lo debes administrar 3 dosis en forma de administración intramuscular. Y se recomienda antes de haber empezado vida sexual, a partir de los 11 años. Algunos empiezan otras recomendaciones a partir de los 10 años. Veamos. 16. Está indicado vacunar a niñas de entre 11 a 14 años. Es una de las recomendaciones. B. Su eficacia es cercana al 100% en la protección contra NIC2 y SEA in situ. Sí, básicamente para la tetravalente, ¿no? C. Protege del SEA de cervix, pero no de verrugas genitales. Eso es incorrecto, ¿no? Esta pregunta creo que lo vimos también ya en inmunizaciones. Protege del SEA de cervix, pero no de verrugas genitales. También protege contra verrugas genitales porque tiene acción contra el serotipo 6 y 11, que son los que ocasionan condilomas acuminados. D. ¿Puede ser administrada en varones? Sí, también puede ser administrada en varones. No está recomendado en mujeres que hayan iniciado vida sexual activa. También eso es correcto. Es una de las recomendaciones. Entonces, la que no corresponde, respuesta C. Protege del SEA de cervix y también contra condilomas acuminados. 16C. 17. Las vacunas contra PVH están compuestas por cápside del virus. Por eso no producen infección ni siquiera en inmunocomprometidos, por eso lo podemos administrar en esta población. Cápside del virus. 17C. Perdón. Cápside del virus. No te entiendo.
¿Qué pregunta? Calci del virus. Sí, sí, sí. Calci del virus, sí. 17C. Calci del virus. 18. Infección de transmisión sexual viral adquirida más frecuente. PVH. Infección por PVH. Es la adquirida viral más frecuente. Infección por PVH. 18E. 19. Los condilomas acuminados son producidos por los tipos principalmente 6 y 11. Cuando hablamos de condilomas, estamos hablando dentro de la clasificación de verrugas. Existen verrugas comunes, verrugas plantares, verrugas en relación a ocupaciones o por traumatismos. Pero cuando hablamos de condilomas acuminados, los tipos mayormente involucrados son 6 y 11. 6 y 11. Respuesta E. 20. Genotipo de PVH más frecuente encontrado en cáncer de cuello uterino en el país. Cuando te hablen de virus oncogénicos de PVH, vas a acordarte de dos principalmente, no son los únicos, 16 y 18. Y de ahí el más frecuente, más del 50%, 56.7, era tipo 16. Tipo 16. Respuesta A. De ahí sigue en menor frecuencia 18, 31, 52. La más frecuente, tipo 16. Respuesta A. Respuesta A. 21. La observación de coilocitos en un frotis citológico es el hallazgo típico de coilocitos, Papanicolau, cambios epiteliales, célula precancerosa, infección por papilomavirus humano. 21D. 21D. Entonces no te olvides en papilomavirus diferenciar el componente oncogénico por los tipos más frecuentes y los componentes dados por condilomas acuminados. Es la infección viral adquirida más frecuente y recuerda que los tratamientos van en relación a tratar de mejorar o en alguna forma evitar la recurrencia de las verrugas, pero hemos visto la recurrencia dada por las presentaciones tópicas como por ejemplo el podocilino. Lo más eficaz hasta ahora en menor recurrencias es la aplicación de cirugía. Entonces, ahora veamos un tema algo diferente a lo anterior, que es hepatitis B crónica. Hepatitis B crónica, ¿por qué se ha tomado en consideración? Por dos razones importantes. Porque, primero, en nuestro país es alta prevalencia en algunas zonas. Vamos a ver eso. Y lo segundo, porque ya existe una norma técnica de tratamiento para hepatitis B crónica y estamos teniendo pacientes tratados por hepatitis B crónica y también por coinfección con infección por VIH. Entonces, es importante que ustedes conozcan los principales conceptos en relación a las normativas. Existen, esto es de libre acceso, guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B. Ese es el grupo peruano, ¿no? Del estudio del hígado, los gastroenterólogos y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. En ellos mencionan los aspectos epidemiológicos. Ustedes recordarán, a nivel mundial, más de 2.000 millones de personas han sido infectadas por el virus de la hepatitis tipo B. Y las formas que dan a cronicidad, portadores crónicos, 300 millones. 300 millones. ¿Cómo tú estableces los niveles endémicos o los niveles de endemicidad de la infección por hepatitis tipo B? Lo que vas a tú medir es la persistencia o la presencia, la prevalencia del antígeno de superficie. Recuerda que es el más importante marcador en hepatitis tipo B, el que va a aparecer en las etapas iniciales, el primer marcador, el antígeno de superficie, o también llamado antígeno australiano, ¿no? Porque fue descrito en unos aborígenes australianos. Antígeno de superficie de hepatitis B. Si yo tengo una zona donde la prevalencia sea menos del 1%, va a ser considerada un nivel de endemicidad bajo, menos del 1%. Si es del 2 al 7%, es intermedio. Y si es mayor al 8%, es alta. De nuevo, ¿qué mido?
la prevalencia del antígeno de superficie. Menos del 1, baja endemicidad. Del 2 al 7, intermedia endemicidad. Y más del 8%, alta. Si tú ves, también utilizan otros marcadores, ¿ya? Pero el más importante es el antígeno de superficie. Y acá nos vamos a ver a qué regiones geográficas nuestro país está considerado en zona de intermedia endemicidad. En general, el país. Pero existen zonas como la Amazonía o como las localidades del departamento de Ayacucho, Apurímac, la zona de Huanta, donde lejos la prevalencia del antígeno de superficie está mayor al 8%. Es por eso la importancia en estos grupos, comunidades de las cuencas amazónicas, comunidades nativas y personas que provienen principalmente no solo de Ayacucho, también de Apurímac, Huancavelica, Cusco, en donde la prevalencia es considerada mayor al 8%. ¿Prevalencia de qué? Del antígeno de superficie. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro país y te preguntan, en línea general, el Perú es considerada de una endemicidad intermedia. Pero ya tú tienes que saber que algunas regiones de nuestro país, la endemicidad es alta porque la presencia del antígeno de superficie es mayor al 8%. Tú sabes esto, que el virus es un ADN de la familia Epagnaviridae, 8 genotipos. Lo importante que tú sepas que en el Perú, ¿qué genotipo predomina? F. El genotipo que predomina en nuestro país es F. Entonces, dos conceptos que ya tú sabes. En nuestro país, la endemicidad es intermedia, 2 al 7% de prevalencia del antígeno de superficie. Y lo segundo, el genotipo que predomina en nuestro país, genotipo F. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo al tipo de genotipo es la eficacia de los fármacos que vamos a ver. Genotipo que predomina en nuestro país, F. ¿Cómo haces el diagnóstico de hepatitis? Ya esto ha sido reiteradamente comentado. El diagnóstico de hepatitis crónica tipo B está dada por la presencia del antígeno de superficie por más de 6 meses. Tengo un paciente que tenga o no un componente clínico, vamos a ver que la mayoría de los casos son asintomáticos. Detecto en un tamizaje antígeno de superficie y después de 6 meses persiste el antígeno de superficie. Esa es la definición de hepatitis B crónica, que es la que tratamos. La hepatitis B aguda no se trata. Esa es soporte, como lo que hacemos para hepatitis tipo A. La hepatitis tipo B que tratamos es la hepatitis B crónica. Y no todas las formas, vamos a ver que hay escenarios y criterios. Pero primero tenemos que definir, ya sabes, el concepto epidemiológico, la prevalencia, el genotipo, tipo F. La definición es persistencia del antígeno de superficie más de 6 meses. Hasta ahí nos estamos entendiendo. Entonces, en base a eso, la normativa establece dos grupos. Entonces, en ambos, el antígeno de superficie es mayor de 6 meses. Otro marcador importante es el antígeno E. El antígeno E lo que te indica es replicación viral. Un antígeno E positivo me indica infectividad viral, contagio, replicación viral, que tiene hepatitis B y que está replicando, que el virus está replicando. Esa clasificación también la denominan variante salvaje, ¿ya? Es una hepatitis B crónica, entonces antígeno de superficie más de 6 meses con un antígeno E positivo. Y vas a tener, lo importante ahora es algo similar. Tú recuerdas en VIH, nosotros para VIH tenemos dos parámetros importantes. Medimos el CD4 y medimos la carga viral, ¿sí? Lo igual, en hepatitis tipo B también tú vas a medir la carga viral. Y la carga viral va a ser justamente lo que te va a indicar si el paciente tiene antígeno E positivo, está replicando, por lo tanto
la carga viral va a ser elevada. ¿Sí? Eso es la hepatitis B crónica con antígeno E positivo. Indica una carga viral elevada y usualmente lo vemos en los primeros años de la infección. El primer escenario importante, hepatitis B crónica con antígeno E positivo. La carga viral va a estar elevada. Vamos a ir viendo cuánto. Y el segundo escenario es las formas crónicas, pero con el antígeno E negativo. Entonces el virus ya no va a estar replicando o la replicación va a ser menor. Vamos a encontrar presencia de cargas virales para hepatitis tipo B baja y usualmente la vemos en fases avanzadas de la infección crónica. Existe otro concepto que es importante que ustedes lo tengan claro: el estado de portador inactivo. El estado de portador inactivo es un paciente con hepatitis B crónica, pero sin actividad necroinflamatoria significativa. Va a estar caracterizado el antígeno de superficie, ya sabes, va a ser positivo, más de 6 meses. El antígeno E es negativo, o sea, no está replicando. Cuando existe un antígeno en cualquier enfermedad, lo que yo espero es que mi organismo produzca el anticuerpo contra el antígeno, lo que me va a dar protección. Si tengo un antígeno, lo que tú quieras, el antígeno yo tengo que producir por vacunación o por desarrollo de la inmunidad, por la adquisición de la enfermedad, lo que yo desarrollo son anticuerpos contra ese antígeno. Si tengo un antígeno E que ha sido positivo, ha estado replicando, y si ya está negativo, lo que yo espero encontrar en un portador inactivo es el anticuerpo contra ese antígeno. En este caso es el anti-E positivo. Las cargas virales van a estar bajas, menos de 2000, y niveles persistentemente normales de transaminasas, principalmente TGP. Biopsia hepática, no va a haber presencia de lesiones necroinflamatorias. Estos pacientes van a estar en un estado de observación. Gran parte de nuestra población está dentro de lo que se denomina el estado de portador inactivo. Estos pacientes, te voy adelantando, no lo vas a tratar, pero los tienes que ir monitorizando cada 3 meses, porque estas formas pueden reactivarse. ¿Sí? Entonces, portador inactivo, no damos tratamiento, pero sí hacemos seguimiento. ¿Ya? Entonces, la fisiopatología, lo que se sabe es que del 100% de los casos de hepatitis B aguda, el 9 al 10%, por razones que están involucradas la inmunidad, va a desarrollar las formas de hepatitis B crónica. En otras palabras, de 100 pacientes con hepatitis tipo B, 90% van a tener 90 de ellos va a tener el concepto de hepatitis B resuelta. En la etapa aguda te puede dar el componente clínico clásico, ¿no? Fiebre, ictericia, coluria, astenia, dolor en hipocondrio derecho, elevación de transaminasas. Pero luego de ellos vas a contemplar una resolución del cuadro. Lo que se ha demostrado es que no se elimina el virus, que quede en estado de latencia a nivel de los hepatocitos, pero estas formas obviamente no van a requerir tratamiento. Las formas agudas simplemente es soporte. El 10%, por razones relacionadas a inmunidad, van a desarrollar las formas llamadas crónicas, que son las que, dependiendo del escenario, van a ser tributarias de tratamiento. Entonces, el cuadro clínico de las formas crónicas generalmente es asintomático. Ocasionalmente pueden presentarse síntomas generales: astenia, hipodexia, dispepsia, intolerancia al alcohol. Cuando la infección progresa, ¿por qué tenemos que tratar la hepatitis B crónica? Porque tú sabes que esa es una de las formas que conlleva a desarrollo de cirrosis o carcinoma hepatocelular. Cuando ya estamos en la fase de cirrosis, obviamente el compromiso clásico, ¿no? El compromiso clásico por hipertensión portal, por ascitis, por varices esofágicas, que ya es típico de la cirrosis. Entonces, también puede haber, en menos frecuencia de casos, el debut solamente, y lo vemos en comunidades nativas, como masas tumorales,
que ya establece la presencia probable de carcinoma hepatocelular. Este gráfico es importante en la evolución de los marcadores virales serológicos y el nivel de TGP en hepatitis B crónica. Si te preguntan cuál es el principal, el marcador inicial en las hepatitis B, el antígeno de superficie. ¿Ves esta línea verde? Es el primero que aparece, el antígeno de superficie. En una forma aguda, este antígeno de superficie debería desaparecer en menos de 6 meses. Como estamos en la forma crónica, este antígeno de superficie alcanza su pico y luego se mantiene a lo largo del tiempo. Esa es la definición. Más de 6 meses de presencia del antígeno de superficie de hepatitis tipo B es la definición de hepatitis B crónica. La línea celeste es la gráfica relacionada al componente de la carga viral. Habíamos dicho, cuando el antígeno de superficie es positivo en las formas crónicas, en la primoinfección se produce el mayor aumento de la carga viral. Mayor componente de la carga viral que está asociada a la presencia de un marcador que está en línea guinda, que es el marcador que te indica replicación, que es el antígeno E. Antígeno E me indica que hay replicación viral, antígeno E. Obviamente lo que yo espero es también aumento de las enzimas hepáticas, principalmente de tipo TGP, de 2 a 3 veces por encima de su límite superior normal por más de 2 a 3 meses. Otro marcador importante es la presencia del anticore. El anticore, que está en línea roja, ¿no? El anticore establece, vamos a diferenciar de tipo anticore IgM y el de tipo total, que involucra IgG y IgM. El que vamos a ver en las formas agudas, es la presencia del anticore de tipo M, y en las formas crónicas la presencia del anticore total de persistencia indefinida. Es el marcador que va a persistir en forma indefinida, el anticore total, IgG e IgM. Vamos a verlo. En base a eso, la normativa establece escenarios que debemos nosotros tratar. Ya hemos visto entonces, el primer escenario nuevamente va a tener antígeno de superficie reactivo más de 6 meses, el antígeno E positivo, o sea, me indica replicación, y los niveles del ADN van a ser altos por encima de 20.000, o si yo realizo conversiones a copias por mililitro, más de 116.400, y niveles de TGP más de 2 veces el límite superior normal que persista por más de 3 meses. Eso es escenario 1 según norma técnica. Antígeno de superficie más de 6 meses, antígeno E positivo, carga viral más de 20.000 y transaminasas TGP más de 2 veces el límite superior normal por más de 3 meses. Ese paciente tengo que tratar, tengo que dar fármacos antivirales. Escenario 1, antígeno E positivo y carga viral elevada. ¿Qué le voy a dar? Tengo la opción de darle interferón, que va a ser la administración básicamente subcutánea, que lo preferimos en adultos jóvenes que no tengan el correlato de cirrosis, que no tengan coinfección con VIH. Y la duración del tratamiento para estas formas va a ser de 24 semanas. O sea, en un tratamiento definido de 24 semanas. La otra opción es que yo emplee antivirales orales, obviamente en pacientes que tengan compromiso. Una de las indicaciones, por ejemplo, que yo puedo emplear antivirales orales es pacientes que tengan cirrosis, que tengan lesiones necroinflamatorias, pacientes que tengan coinfección con VIH, y en estos casos lo que tengo que emplear es entecavir o tenofovir.
Y acá el tema es, acá dice definido o indefinido. En relación definido hasta 24 semanas, como lo anterior, si yo al cabo del tratamiento tengo como objetivo que la carga viral se haya suprimido. Así como en VIH, lo que buscamos es control de la infección con una carga viral a nivel sérico indetectable. Si al cabo de 24 semanas, con el empleo de antivirales orales, yo he logrado que la carga viral esté controlada, quedo el tratamiento. Pero si tengo carga viral detectable, el tratamiento va a continuar. ¿Qué empleo? Entecavir o tenofovir. Entecavir, la presentación es de 0,5 miligramos, empleamos una sola vez al día y es un fármaco que no está asociada a efectos secundarios, salvo gastrointestinales, y lo importante que lo podemos utilizar en pacientes con falla renal o pacientes que tengan comorbilidad, como por ejemplo diabetes, que estén en falla o insuficiencia renal. Tenofovir también viene de 300 miligramos, se da una sola vez al día. Es importante porque el tenofovir, ustedes recuerdan, es dentro de los antivirales también con eficacia para VIH. Entonces, en aquellos pacientes con coinfección, hepatitis tipo B y VIH, es la droga de elección, tenofovir. ¿En qué pacientes nos puedes utilizar? En aquellos pacientes, por ejemplo, con insuficiencia o falla renal. Entonces, drogas para emplear de acuerdo al escenario, de acuerdo al tipo de paciente, interferón, que es presentación parenteral, y formas orales, entecavir o tenofovir.